si se me apaga la voz me lo decís. La verdad es que José Miguel ha hecho una introducción fantástica de lo que es Lecciones Renovables. Esto que tenéis aquí, que es el segundo libro. Es decir, este libro de lo que trata es precisamente de recuperar cosas que no nos han contado y de explicar por qué perdimos la memoria en este país. Intentar explicar todo lo que se ha contado aquí, por qué el alumnado, aparte de él, tiene una falta de conocimientos y qué parte de culpa tenemos un poquito todos, pero sobre todo es la necesidad de educar y de investigar. Y a partir de ahí volcarlo todo sobre lo que serán nuestras próximas generaciones, que son las con las que ya estamos trabajando. Mira, todo esto empezó con... Intentaré ser así un poco breve, porque ya vamos mal del tiempo desde el principio, empezar tarde, y algunos ya conocéis el proyecto, pero este primer libro que veis aquí, Lecciones de nuestros abuelos, es el proyecto que hacemos en mi centro, en el Sagrado Corazón de Juan de Poblet, por mucho que suene así, desde hace 20 y pico años. En cuanto de eso, la historia de España la hacemos trayendo a sus familiares a clase. Yo les cuento primero una historia de mis tías abuelas, estas dos que tenéis aquí. Ángela y Magdalena, con 15 y 17 años, son fusiladas en Zamora en el año 36, nada más producirse el golpe. Allí no hubo guerra, simplemente hubo golpe de Estado y hubo represión después. No hubo frente, no supieron qué era todo eso. Y a estas dos niñas pues las mataron sin saber por qué. Esta es la historia que yo les cuento. A partir de ese momento ellos tienen que ser capaces de hablar con sus abuelos y abuelas por primera vez en algunos casos. Tienen que recopilar información, tienen que recoger documentos, tienen que traer a todos los familiares a clase. Hacemos algunas sesiones que son de entrevistas del alumnado a sus mayores. Son unas clases fantásticas, cuando te ponen los pelos de punta porque hay muchísima emoción. Los abuelos y los nietos están muy orgullosos, ¿no? de estar juntos en una clase, ¿no? Es un poco como tirar las paredes del coro. Entonces lo que hacemos a partir de esas investigaciones es explicar, poner en contexto todo lo que cuentan desde casa. Eso en pandemia se convierte en libro. ¿Y cómo se convierte en libro? Yo conozco experiencias que hay por distintos institutos de España donde proyectos similares han acabado, por ejemplo, pues con una obra musical, con una obra de teatro, con un poemario, con muchísimas cosas y además muy chulas, con exposiciones de todo tipo. Nosotros acabamos con un libro porque cuando nos pilla la pandemia, dio la casualidad que yo conozco a una persona de una editorial, Vinatea, que solo trabaja para proyectos solidarios, nos ofrece esa posibilidad. Desde casa, imaginaros la situación en pandemia. Bueno, pues todas estas historias de la gente que está en clase conmigo durante ese curso son las que ponemos en negro sobre blanco. Y mirar todos los temas que se trabajan. No nos dejamos de trabajar prácticamente ninguno. Ahí tenéis solo la mitad de los temas, ¿no? Pero tenéis muchísimos más. Todas las ilustraciones que aparecen entre los distintos capítulos, las distintas historias del alumnado, son hechas también por ellas, en este caso, por alumnas, que, como veis, pues, el de historia muchas veces no sabe que tiene grandes artistas en clase, ¿no? Entonces, quisimos aprovechar esto para lo que es el proyecto, un proyecto que al principio todo esto no estaba en mi cabeza para nada, pero que se acaba convirtiendo en un proyecto interdisciplinar. Fijaros que aquí, antes de trabajar las historias que tienen que contar en clase primero, muy importante, no lo he dicho antes, las tienen que contar, las tienen que narrar. En muchísimas ocasiones hay mucha emoción. Luego tienen que ser capaces de hacer artículos periodísticos, y es donde entran mis compañeras del departamento de letras y evidentemente la de artístico. Son muchísimos dibujos que hay entre las distintas historias de estos abuelos, abuelas, bisabuelas y de todo. Otra parte del alumnado es la que se encarga de hacer la parte técnica, la parte de
vídeos, anuncios, proyecciones, información para la red, fotografías, publicidad, es muy variado. Cada uno además dentro de lo que quiere. Es lo que nosotros llamamos un proyecto de aprendizaje y servicio, porque ese aprendizaje del alumnado en clase, que además es un aprendizaje con sus familias dentro. Imaginaros un aula como esta, ¿no? Llena de gente, de todas las edades, trabajo intergeneracional, una de las cosas importantes. Pues Combinatea en ese momento nos ofrece una cantidad de proyectos que ellos tenían y son los propios alumnos en clase los que deciden ese año que íbamos a elegir los proyectos que trabajaran con personas sin hogar. Y ese es el caso de Amigos de la Calle, que en Valencia pues hace caravanas de todo tipo y que por la noche ayuda, da de comer, da café, atiende a muchísimos sin techo que hay, en este caso en Valencia, pero que son muchísimos más. Luego os contarán un poquito más sobre esto. Y aquí empezaron a aparecer gente, asociaciones, entidades, instituciones que empezaron a dar un empujoncito al proyecto. La coordinadora de asociaciones de memoria del País Valencià tiene un montón de asociaciones y gente comprometida que, de hecho, este segundo libro un poco va dedicado en parte hacia todas estas personas. Y las instituciones, por ejemplo, este es el caso de la Diputación de Valencia, nos dio el primer premio de Educación y Memoria del año 2021, también nos premiaron en el 2022. Y bueno, empezamos las presentaciones. ¿Qué es esto de las presentaciones? Pues imaginar lo que estamos haciendo hoy. Ahora os presentaré a una de mis alumnas que trabajaron en este proyecto. Pero preparar en clase, que es lo que tuvimos que empezar a hacer, cómo era una presentación de un libro, algo que tampoco estaba en el proyecto cuando lo empezamos. Y esto hay que prepararlo, pues como los veis aquí, eso es lo que hacíamos en clase. En clase los sentábamos aquí y el resto empezábamos a hacer preguntas. Ellos tenían que prepararse a ver qué iba a pasar en una presentación. Bueno, como veis hay gran parte de todo el proceso que el profe no controla, ¿eh? Quiero decir, hay momentos, pero son muy especiales, que merecen la pena. Hacemos presentaciones de todo tipo, hemos ido a un montón de sitios, se hacen en teatros, en librerías, para ayuntamientos, con asociaciones, y cada una es diferente. Pero ¿sabéis por qué es diferente? Porque todos los que estáis ahí tenéis una historia que contar. Todo el mundo tiene una historia detrás. Entonces nosotros podemos empezar a explicar lo que hacemos en clase y lo importante que puede ser para el aprendizaje de estas generaciones. Pero es un toma y daca, es un aprender y enseñar, y eso es el aprendizaje y servicio. Nosotros devolvemos el aprendizaje, ese favor que la sociedad nos hace, damos el servicio a la sociedad de esta manera, es decir, contribuimos con el tema de la memoria histórica y contribuimos a mejorar la situación de esta gente que está ahí. Luego vinieron los medios de comunicación, aquí es donde, bueno, pues esto iba creciendo cada vez un poquito más y sobre todo los contactos se iban multiplicando. Estuvimos en Láser, hemos estado en muchísimas radios, entrevistas de todo tipo. Se fue un poquito ya acelerando cuando nos entrevistó Julia Otero en Onda Cero, Julia en la Onda, con el primer libro. Bueno, montones de gente que iban siendo un poco un ejemplo de solidaridad, pero, a ver, es recíproco. Ellos iban siendo un ejemplo para mis alumnos, para mi alumnado, porque mi alumnado estaba aprendiendo fuera de clase una cosa importantísima que se llaman valores. Y esos valores lo veían en gente como vosotros. Pero también al revés. La gente que está en cada una de estas presentaciones ven de lo que son capaces los chavales de 15 y 16 años cuando se les da una oportunidad. La palabra mágica que a mí me encanta es opciones. El profesorado tenemos que dar opciones al alumnado de aprender. Opciones que se tienen que salir del libro. Si no salimos del libro no hacemos nada. Yo les puedo leer, les podemos poner un chip un día en la cabeza y ya está. Pero trabajar por proyectos, trabajar interdisciplinariedad, trabajar intergeneración, trabajar todo eso, eso ya es un poco más complicado. Y evidentemente antes decían aquí pues, cómo está la situación, ¿no? de los institutos, los colegios, el profesorado. Bueno, uno de los capítulos de este último libro que ahora os contaré explica precisamente
con expertos de toda España en la materia, cómo está la situación del profesorado, incluso el miedo que hay en determinadas situaciones, en determinadas provincias, a hablar de según qué cosas, el PIN parental, el si estamos protegidos o no estamos respaldados cuando pasan determinadas cosas. Y asociaciones de estas hemos tenido un montón, pero te decía ejemplos para todo el alumnado. Librerías que hablaban con mis alumnos para decirle, oye mira, los libros que yo vendo no me voy a quedar mi parte de beneficio. ¿Con qué asociación trabajáis que yo voy a donar también esa parte? Exposiciones de artistas que nos llamaban para decirnos lo mismo. Yo mira, este mes todo el beneficio de esta exposición que tenéis aquí de obras de arte la voy a donar a las asociaciones con las que vosotros trabajáis. Entonces, los chavales, imaginaros cómo era cada una de estas ocasiones en las que ocurrían cosas, ¿no? Decía antes de tirar las paredes del cole. Pues eso es, quiero decir, cuando salimos, cada vez que salimos del cole, podemos aprender tanto o más. Pero aquí es donde llega un momento en que yo me planteo que esto que hemos hecho con el primer libro, Lecciones de nuestros abuelos, que es un trabajo de memoria muy grande, tiene que dar un pasito adelante. Ese libro pensaba ser una recogida de memoria, en nuestro caso, de Quart de Poblet. Pero ¿qué ocurrió? Yo, la mayoría de mis familias son emigrantes. Y abuelos y bisabuelos, pues prácticamente el 90% de todo lo que yo tenía en clase, año tras año, curso tras curso, eran de Extremadura, de Andalucía, de Castilla-La Mancha, de Aragón, de un montón de sitios. Bueno, la primera historia es la mía, que es de Zamora, ¿no? Imaginaros de dónde llegamos, ¿no? Entonces, como eso eran historias orales, es memoria, son cosas que me han contado. Y luego muchas veces yo tenía que contextualizar y explicar en clase. Imaginaros alumnos, como he dicho antes, ¿no? Que te cantan el cara al sol, o que dice, es que mi abuelo luchó con Franco, Luis, yo no quiero que pongas mi historia en el libro. Bueno, pues hay muchas historias de esas en el libro, porque no hemos cortado a nadie, aquí no se censura a nadie. Lo que pasa es que el profe luego tiene que saber explicar por qué tu abuelo decía que con Franco se vivía mejor, o qué es eso de la falange y por qué cantan eso, o por qué decían que es que a mi abuela le dieron una casa, es que el servicio social le enseñó a escribir. Muy bien, si todo esto existe, pero vamos a explicar. Entonces lo que nos propusimos fue lo siguiente. Hay que pasar de la memoria a la historia. Vamos a comprobar, vamos a investigar, vamos a ver esos documentos y vamos a poner las cartas sobre la mesa. Fijaros que por un lado, la memoria hay que ponerla en contexto, que es lo que os estaba diciendo, vamos a buscar todos esos documentos. Por otro lado, no había libros de apoyo para cuarto de eso. Imaginaros si es difícil ya acabar todos esos temas que estabais comentando antes, llegar o no llegar a la actualidad. Imaginar cuando el profe de historia dice, léete este libro de apoyo. No existía. ¿Vale? No hay un libro de nuestra memoria histórica para muchísimos temas. Los libros que había, pues bueno, son algunos de los que hemos recogido en estas lecciones robadas que vais a ver. O otra cosa que nos pasa, o no hay leyes que hablen de memoria. Primero estuvo la LOMLOE, que por primera vez incluye la memoria histórica dentro de las aulas. Luego ya vino la Ley de Memoria Democrática, el año anterior. Y luego, dependiendo de editoriales, dependiendo de comunidades autónomas, dependiendo de institutos y de personas, pues las cosas se dan o no se dan. O llegas o no llegas. O me atrevo o no me atrevo. Pero esa es la situación. Que a veces, cuando hablamos de todo esto, parece que lo estamos diciendo en negativo, pero el hacer este libro es precisamente para hablar en positivo. ¿Cuáles son los objetivos? Primero, vamos a recuperar la memoria. Todos esos temas silenciados, ocultados, tergiversados, todas esas mentiras, las vamos a recuperar. El franquismo ya tuvo sus décadas para hacer su historia, para contarnos su relato. El miedo, de hecho, se alargó y se ha alargado tanto que llevamos otros 40 años de democracia y fijaros de todo lo que estamos hablando hoy. Por otro lado, no nos posicionamos en que todo el mundo fue malo o fue bueno, que todo el mundo hizo cosas.
no nos posicionamos en la equidistancia. Eso es un peligro que se ha estado contando durante mucho tiempo, precisamente porque es lo que nos han ido contando. Bueno, todos hicieron algo mal y tal, sí, todo eso lo sabemos, pero vamos a los temas concretos. Vamos a intentar recuperar qué fue lo que pasó de verdad. Y por último, como profes, nos tenemos que posicionar en la democracia, en los derechos humanos. Y es una cosa que siempre digo a mis alumnos desde primero de eso cuando los cojo. Cuando tengáis alguna duda para decir, hablar, opinar o argumentar, si dudáis, acordaros de lo que dicen los derechos humanos. Claro que los derechos humanos, si yo les digo eso, antes hay que trabajarlos. Y es un tema fantástico, es una oportunidad maravillosa para poder trabajar en cualquier instituto como tema interdisciplinario desde cualquier área. No lo tiene que hacer siempre en historia, porque si no, la historia acaba siendo un ratito. Esto tiene que ser un trabajo de equipo, de departamento, de colegio, de centro. Este libro, Lecciones robadas, intenta explicar por qué se perdió la memoria, pero recuperando tema por tema y de forma más o menos cronológica todos los temas que tenéis ahí. Desde las luces que apagaron, que es como se llama el de la República, que es de donde partimos, hasta llegar incluso a analizar la situación actual, qué pasa con el tema de la extrema derecha, qué pasa con la situación de la memoria en las aulas, o qué pasa con las leyes en la actualidad. Todo eso es lo que hemos hecho. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues mirad, aquí sí que no podía hacerlo con personitas de 15 años, que para mí son maravillosas, y me lo pasaba muy bien en clase. Pero aquí lo que hice fue reclutar a muchísimos alumnos y alumnas que pasaron por mis aulas durante mucho tiempo, que hoy en día tienen desde 24 años, ¿cuántos tienes, Nicole? 22, es la más joven del grupo que reclutamos, hasta 39 años. O sea, imaginaos si nos hacen ya viejos. Exalumnos que ahora cada uno tiene su especialidad, su profesión. Pues hay periodistas, hay historiadores, politólogos, psicólogos, biólogos, nutricionistas, hay de todo. Y cada uno de ellos les ofrecí la posibilidad de coger uno de esos temas que veis aquí. Y cada uno lo fue eligiendo. ¿Cómo lo hicimos? Yo les daba toda una serie de contactos. Evidentemente yo les coordinaba y yo les ayudaba porque muchas de esas entrevistas las pude hacer yo. Se tuvieron que hacer por videoconferencia en muchos casos. Han participado más de 60 expertos de toda España. Cada uno experto en el tema en el que han participado. Tenemos 22, 23 temas. Y ellos lo que tenían que hacer es entrevistarles, hablar por ellos y ser capaces de resumir toda esa información, que teníamos un montón, en artículos de unas 8 o 9 páginas, que son los que vais a ver aquí. Y al final de cada artículo tenéis un código QR, donde podéis ver una o varias de las entrevistas que ellos han hecho para poder hacer el artículo. Y tenéis recomendaciones de libros, de películas, de obras de teatro, por si os gusta o os interesa más cualquiera de estos temas. Todas las viñetas, en este caso, ya que estamos hablando de un trabajo en equipo bestial, porque si contamos 25 alumnos, 60 y pico expertos y demás, estamos casi en 100 personas que han trabajado de toda España para poder hacer esto. Que ojalá llegue a las aulas. Ya veremos a ver, esa es la parte difícil porque dependemos de las instituciones. Pero aquí, por ejemplo, en el tema de las viñetas, ¿con quién contamos? Fue con el gran dibujante Carlos Jiménez de la Memoria Histórica, que ya no dibuja y nos dijo, coged todas las viñetas mías que queráis. Entonces nos fuimos un día a la Biblioteca Pública de Valencia a coger todos sus libros de cómics y empezamos a seleccionar para todos los capítulos. Es terrible la educación que hemos recibido la gente de mi edad, y ya no te digo lo que estábamos en el colegio, porque los que estaban fuera del colegio podían conocer diferentes cosas, ¿no? Pero en el colegio que todo lo ha dirigido es terrible. La educación que hemos tenido ha costado mucho trabajo luego quitártela de encima, porque yo antes de empezar a aprender he tenido que empezar a desaprender.
Y el resto de viñetas que aparecen son de una alumna de este año pasado de cuarto de ESO, que también dibuja muy bien, en este caso por medios técnicos, como veis aquí, para algunos de los capítulos que nos faltan, ¿no? Están los psiquiatras de Franco y todos los experimentos que hicieron, está el tema de los maquis, los guerrilleros, o están los campos de concentración de Franco, que parece mentira, como antes has dicho, si es que conocen los campos de concentración nazi y no conocen los nuestros. Pues todo eso hay que recuperar. Entonces, la última ayuda o colaboración, el grupo de Pedro Pastor nos ha cedido su tema Los Olvidados para nuestra difusión, las presentaciones y todos los bolos que hacemos por España. Mirad, porque si no lo conocéis merece la pena. Si nos deja ponerlo. Los olvidados, los que retumban en la memoria, los perseguidos, de anochecida en mitad del cerro, los exiliados, los que jamás volvieron a ver correr a sus hijos. Las olvidadas, las que escondían pan en el mimbre, las perseguidas y señaladas en todo el pueblo, las exiliadas, las que jamás volvieron a ver correr a sus hijas. No olvidaré, para que haya servido de algo tanto desvelo, para que no se pierda el poema bajo el sombrero. No olvidaré, para poder hablarle a mis hijos de los abuelos, para que un día al fin descansen justos los huesos. No olvidaré a las maestras que tanto hicieron por esta letra, y a las artistas, las que burlaran a la censura, a las guerrilleras que resistieran los bombardeos en las trincheras. Los escondidos por 30 años tras un armario, los acusados y fusilados por sus ideas, los extinguidos, abandonados bajo este suelo sin una rosa. Las silenciadas, las que del miedo quedaron mudas, las que parieron y les privaron de la semilla, las invisibles. Hoy las nombramos pa' que su llama nunca se extinga. Bueno, os lo voy a editar porque yo sé que es emotivo y quiero dar paso a la gente que ha tenido la amabilidad de colaborar con nosotros en este libro, en los 20 y pico capítulos. Lo que hacemos en cada una de las presentaciones es dedicarlo a uno de los capítulos. El capítulo que hoy vamos a comentar un poquito es la mezcla entre lo que pasó en la República, todas las luces que apagaron, cómo fue aquella educación de la que nunca se volvió a saber hasta que llegamos a la democracia, y de todo lo que pasó en la llamada Guerra de España. Entonces, tuvimos la suerte de contar para este capítulo, pudimos entrevistar. Mi alumno Félix era el que iba a venir hoy aquí, lo que pasa es que ha sido papá, entonces ha venido Nicole por él, que os contará un poquito de lo que fue también su capítulo. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Toni Simó, que es experto aquí en historia del Alcácer, de las brigadas internacionales. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Óscar Vives, que os contará su investigación sobre los bombardeos en Castellón. Y tuvimos la oportunidad de entrevistar a la secretaria general de Archivo Guerra y Exilio, una archivera fantástica, Dolores Cabra, que está un poquito fastidiada de salud y no ha podido venir.
pero bueno, siempre invitamos a participar a la mesa y como vamos así justicos de tiempo, todos tenemos algo que contar, pues si queréis acercaros, por favor.